¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy, como siempre, como hormiga en tapa de dulce, muy contenta aquí con estos amigos que nos van a conducir por ese San Carlos que de verdad, por lo menos yo no conocí. Muchos de ustedes lo conocieron, pero yo lo estoy conociendo a través de los libros de nuestro amigo Norman Rodríguez Chávez, que lo tenemos aquí a la derecha. Tanto el que nos habla, ¿verdad? La villa que usted no conoció, como de la villa a la bajura, porque vean aquí qué bonito, don Ramón, y ustedes también a don Ramón Hidalgo, ¿verdad? Lo han conocido aquí a través de nuestro programa y él trae esos libros, a mí me encanta, yo los enseñaría 20,000 veces, la villa que usted no conoció. Y de la Villa a la Bajura. Son dos libros que todos tenemos que tener en nuestros hogares. Bueno, entonces con don Norman lo conocimos, a don Ramón, que también lo hemos tenido en algunos de los programas y que nos habla de tantas cosas interesantes porque son vivencias. Y hoy tenemos para estrenar ni más ni menos que a don Gerardo Chávez Gómez. Lo estamos estrenando, ¿verdad? Él no se imagina lo que ha hecho al venir aquí, porque ya tiene que estar viniendo a cada rato. La historia de él es muy interesante, es primo de don Norman. Él lo invitó y aquí con el refuerzo de don Ramón, pues aquí vamos realmente a deleitarnos con lo que se puede hacer. Así que yo creo que podemos entrarle de una vez al tema. Don Norman es así como el que va iniciando la conversación, el que los conoce a él, el que escribió los libros, el que hizo tantísimos reportajes, tantísimas entrevistas para lograr estas maravillas, así que conoce muy bien el tema. Don Norman, buenos días. Buenos días, Angelita. Buenos días a todos los oyentes. Estoy muy contento siento que va a ser un tema que le va a gustar a la gente porque estamos rodeados, como cuando uno llegaba a un curso donde el profesor sabía mucho. Entonces uno dice, bueno, hoy voy a ver qué aprendo. Así es con Gerardo, que tiene una historia, unos relatos desde su niñez durísimos, que fueron moldeando en él una persona empresaria exitosa. Y pues apoyados por don Ramón, ¿verdad? Que es un disco duro por ahí que lo tenemos disponible para complementarnos tanta información que él tiene guardada buenísima, porque también mucha es de vivencias de él. Claro, yo supongo que ustedes pueden haber visto los programas anteriores, podría ser que no. Además estamos entrando en todo el país, entonces yo les voy a hacer como un breve resumen, ¿verdad? Don Norman Rodríguez, vamos a ver, es de una familia muy entusiasta. Ahí hay varios varones, su hermano Juan y su hermano Carlos, que son los que yo más conozco, están muy cerca de él. Su hermano Juan como filólogo, que es el que le ayuda con las correcciones, como guiarle. Yo creo que a veces como que seguro lo agarra de las orejitas y le dice, esto es sí, y eso quiere tirar de sí. Y entonces es un gran aporte. Y su hermano, Carlos, que tiene una colección de fotografías maravillosas. Además es que él es una persona muy especial. Ustedes lo conocen a través de sus trabajos en las instituciones aquí en San Carlos, y esa colección maravillosa de fotografías que muchas no nos llegan y a veces tenemos la suerte de irlos conociendo. Y gracias a que don Norman también ha escrito estos libros, pues veo que van apareciendo algunas de las fotos que prácticamente están como inéditas, ¿verdad? Claro. Y resulta que son primos, imagínense. Entonces don Gerardo Chávez también es primo, y ahora me hablan que don Dagoberto Arce también es primo. También es primo nosotros, ¿verdad? O sea, aquí no se puede hablar mal de nada, que todo el mundo es familia, ¿verdad? Definitivamente. Y ahorita le vamos a entrar al tema de don Gerardo. Aquí tenemos a don Ramón, que la vez pasada a mí me impactó cuando dice, yo soy trillizo, ¿verdad? Uno normalmente no conoce trillizos. Entonces nos estuvo hablando que él era trillizo y una familia de ¿cuántos hermanos, don Ramón? 16 hermanos, imagínense qué interesante esas vivencias de ellos en aquel San Carlos duro y difícil, bueno, con tantos hijos, sus papás, pero bueno, ahí fueron saliendo adelante. La conversación hoy, yo quisiera más bien que don Norma fuera el que nos fuera guiando acerca hay mucho que hablar, pero el tema como primordial y de gran curiosidad que no he escuchado yo de la boca de don Gerardo. Les cuento que don Gerardo lo vengo conociendo hasta ahora. Claro, mire, con Gerardo, con Gerardo sale todo un libro, porque sus vivencias son muy extensas, muy sustanciosas. A él la vida lo ha modelado, la vida dura lo ha ido modelando como un empresario de diferentes campos, muy brillante. Y yo creo que Gerardo podría contarnos
desde que era un chiquito, él no quería la escuela, él le decía a la mamá, yo quiero irme con papá con los bueyes. Entonces él dejó la escuela y se fue, y por lo menos a mí me gustaría que nos cuente cuando en Florencia y cuando en Quebrada Azul, descalzo lo mandaban a traer los bueyes en la madrugada para empezar el acarreo de mercadería hasta Muelle por la Zapera. Cuando decimos Zapera decimos horas de horas. Ahí está la cámara. Gerardo, contanos ese detalle, cuando te mandaban a traer los bueyes y todo lo que seguía de ahí. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Lo primero, para felicitar a Norma por este libro que está escribiendo. Muchas gracias. Y a doña Angelita por el programa, la felicito también. Muchas gracias. Y a don Ramón. La historia mía es muy grande, es muy larga. Si me pongo a contar la historia mía, quizás no me da el día. Pero le voy a contar lo primero que me está diciendo Norma. Cuando yo tenía unos 9 años, más o menos 9 años, por ahí yo andaba descalzo. Yo me puse el primer par de zapatos a los 11 años. Nosotros íbamos a Quebrada Azul porque de Quebrada Azul para adentro no había todavía era puro camino de tierra, barro. Entonces no iba a la escuela, yo le decía a mi papá, no, ya me dijo, yo quiero ir con bueyes, ya, pero es que su mamá no lo deja, no, déjale usted, yo me voy con usted, yo tenía como unos 8 o 9 años. Bueno, está bien, entonces vámonos. Y ya los íbamos a Quebrada Azul en bus ahí, y ahí mi tata soltaba los bueyes, al frente había un potrero, al frente del ingenio, que era puro dormilón, como yo andaba descalzo, entonces mi papá me levantaba a las 12 de la noche para que fuera a traer los bueyes. Pues esa edad, ahora un chiquillo de esos jamás se la haría. Entonces yo, como andaba descalzo y esos dormilones, entonces yo andaba en brincos para que yo no sentía la dormilona, ¿entiendes? Con un foquillo ahí, a veces me quería montar encima de un buey porque ahí estaba de noche, ¿sabes? Y ya encontraba los bueyes y ya me iba Nosotros íbamos enyugando por ahí de las 1 de la mañana, por ahí enyugamos. Y como eran unos pegaderos del carajo, nosotros íbamos a amanecer a platanar. Ahí desayunábamos donde unos señores ávilas. Bueno, ahí desayunábamos nosotros como a las 7 de la mañana, 8 y media, íbamos llegando de Quebrada Azul a platanar, desde la 1 de la mañana. Ya si batallábamos nosotros. Había una quebrada ahí en Quebrada Azul, había una de esas quebradas que era casi imposible de pasar. Dice Gerardo que eran horas para pasar esa quebrada. Ahí se hacía un pegadero ahí que los yuntas sacábamos las carretas, bueno. Y ya llegamos a platanar, desayunábamos y ahí llegábamos otra vez como a las 11 porque cansábamos los bueyes y toda la cuestión. Y íbamos a dormir donde está la subasta. Ahí no recuerdo si era un señor Mancha, Carlos Mancha que le decían, o el Pinomaco Quesada, no recuerdo bien. La cuestión es que ahí dormíamos nosotros. Ahí lo agarraba la noche. Yo en esos tiempos seguro me mojaba mucho, entonces padecía mucho dolor de oído. Entonces yo no se me olvidaba que mi papá pasaba quemando mis cartuchos de esa vara que hace cartuchos en los oídos y una cosa. Y yo lloraba y fue puña. Y mi tata ahí haciendo lo que podía por mí. Bueno, ya amanecía y llegamos y a Muelle, que era cuando eso, ahí echábamos la carga en botes y la lancha para Arenal. Yo andaba unos bueyillos que eran muy costilludos. No podía tocar el chuzo porque yo salía hasta que troteaba. Y ahí me encantaba esos bueyillos. Entonces yo me iba adelante a mi tata. Ahí en el trabajo de los cubanos, ahí en Muelle, había unos pedacillos del portón de piedra. Entonces yo antes de llegar al Pedregal ese, entonces chuceaba los bueyillos, pues cuando llegaban al Pedregal, pasaron troteando y la carretilla sonaba lindísimo. Y se oía desde ahí hasta Muelle, y entonces me pusieron el tábano. El tábano. Apenas oía la carreta, había el tábano, ya, decía la gente. Los Chacón eran los que también te pusieron el tábano, ¿verdad? Sí, Luis Chacón, era que jalaba la mercadería a nosotros, que iba para el negocio de ellos, toda la cuestión. La cuestión llegaba yo, ahí a Muelle, y ahí pura vida, ya paraba los bueyes. ¿Sí? Como a la hora iba llegando mi tata. Yo llegaba muy primero, los bueyes eran muy re buenos y muy cosquilludos. Bueno, ya llegaba mi tata, ya empezamos a descargar y a echar al bote y para Arenal. Y ya los íbamos para Arenal y ya llegamos ahí, descargamos la mercadería, ahí estaba Juan Rafael Chacón, ahí por el negocio. Y ya descargamos ahí. Yo antes, como todo chiquillo, ha sido muy ambicioso por la plata. Y entonces ya había un carajillo ahí que era limpiabotas, no sé de dónde apareció, un carajillo ahí, limpiaba zapatos y todo. Y se ponía bravísimo que le dijeran limpiabotas. Y a él le decían, porque andaba muy cortillo aquí, le decían, bueno, no sé si se puede decir eso. Sí, aquí le decían pico pelado, porque sí, andaba muy cortillo. Y se ponía que se mataba. Entonces llegué yo y estaba al final Nacho Rodríguez y Juan Becén. Entonces le digo yo, dígale pico pelado a ese carajillo, mira qué bravo se pone. Hoy
Oiga lo que dice este huevón, que le digan mi papá, y yo le tenía un miedo, los limpiabotas de la gran puta. No, yo no he dicho nada, son pura mentira de esta gente. Bueno, ya el carajillo, había un escaño, entonces él tiró el cajoncillo bajo el escaño, y me dice, ahora venga, diga mi hijo de puta, pico pelado para que vean. Y claro, yo le tenía pánico. Y entonces, y como yo era tan vicioso para la plata, ahí se vino Nacho, les doy una peseta al que toque la cara primero. Y ese hombre me dice, yo doy otra peseta, claro, y ahí me dijeron eso, yo me sonó. La peseta era un montón de plata. Sí, a mí me sonó, ahí no le voy a tocar la cara, sino que lo meter un solo lamparazo. Y entonces yo me fui arrimando poquito a poco, y el carajillo también, seguro venía con la misma intención, man. Cuando se me acerca un poquito, yo soy zurdo, y lo agarro. Oiga, lo hice como, dar como 2 vueltas. Dejó el cajoncillo botado, hija, en carrera. Entonces yo me salía a la puertilla y, eso, pico, pero entonces sí, yo le decía. Y después, más bien, en lugar de yo tener miedo al carajillo, él me tenía miedo a mí, porque le di duro en realidad, le di duro. Oiga, usted tenía una mano pesada, pero dicen que su papá también, ¿verdad? Dicen que mi tata, sí, yo nunca lo vi peleando, pero dicen que mi tata era algo collosa, sí, dicen que era collosa. Pedro Hidalgo, el finado Pedro Hidalgo, que acaba, hace poquitito murió Pedro, dice que entre toda la policía no podían llevarse al papá de Gerardo, y es que era un señor muy fuerte. Era pequeñito, pero muy fuerte. Entonces dice que tenía que llegar don Melo Chávez, hijo de don Juan Chávez, que era primo de él, primo hermano de él, y le hablaba por bien, y entonces él se lo llevaba para la cárcel. Él se dejaba llevar de don Melo, nada más. Entonces eran tiempos en que sí, en que la policía tenían que escogerla muy fortachona, muy determinada, con mucha personalidad, porque había gente muy rebelde, muy difícil, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, bueno, no sé si aquí, pero he conocido eso de la mano multada, que en algunos otros lugares aquí de Costa Rica se multaba la mano del que la tenía muy pesada, y esas manos multadas no podían pelear. Aquí está nuestro asesor. Bueno, entremos con don Ramón. Sí, efectivamente, eso era corriente. Y por ejemplo, aquí uno que era muy bueno para las trompadas era Toyo Alfaro, el papá de Germán Alfaro. Ese, y después Ramonino Salas. Eran los que todo el tiempo estaban peleando. En cuanto turno hubiera o corridas de toros, siempre estaba el pleito entre los Salas y los Alfaro. Y entonces un jefe político ideó de ponerle multa para ver si calmaba un poco la cosa. Sí, porque la mano multada se utilizaba en todo Costa Rica. Exacto. Y entonces, porque antes la gente era muy matona, ¿verdad? Era más tolerable. Ajá. Aquí la gente peleaba solo cuando estaba con tragos. Entonces, sí, Toyo Alfaro sí era uno de los que se mereció ese, porque decían que pegaba muy fuerte. Ahora que dice don Norman que usted es aquí el de la parte legal, también había un sistema, no sé si existía aquí, que era que creo que para el 15 de septiembre era el día que se podía pegar todo mundo con todo mundo y no lo multaban. No lo multaban. ¿Cómo era eso? Cuéntenos. Sí, efectivamente, el día 15 de septiembre se consideraba el día libre. Entonces, usted se agarraba con las trompadas, o inclusive si le pegaba a un maestro no había ningún problema. Ese día no había pena para nadie, sino que podían hacer todos los males que quisieran. De que la debía no salía. Entonces la gente aprovechaba para desquitarse las que habían aguantado todo el año. 15 de septiembre todo el mundo lo esperaba. Qué barato. El famoso día libre. Pero cosa curiosa, era día libre, pero el rato de las celebraciones, digamos cuando se cantaba el himno nacional o la patriótica costarricense, y eso sí era absoluto respeto. La gente se ponía de pie en el lugar donde estuviera y en posición firme escuchaba el himno. Claro. Nadie se movía. Contaba un día Gerardo Arias de que él venía a caballo con su papá y no sé, en algún lugar estaban subiendo la bandera y el papá detuvo el caballo, se bajaron, se pusieron en posición firme hasta que la bandera le estaban subiendo, la terminaron de subir y entonces otra vez se fueron en su caballo. Y ahora ese pachuquismo que hay, que se canta el himno nacional y la gente como si nada. Los tiempos cambian. Ya todo cambia, la cosa todo cambia. Bueno, nos vamos a ir por un momentito porque de repente estamos con los bueyes aquí de don Gerardo,
con todo ese sacrificio, imagínate un chiquito de 8 años, no quería estudiar y quería andar con bueyes. Bueno, pero tiene muchas cosas que contarnos. Vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Estamos aquí muy contentos con nuestros amigos, don Norman Rodríguez, don Gerardo Chávez y don Ramón Hidalgo, conversando acerca de ese San Carlos maravilloso que ellos vivieron y sobre todo las vivencias de don Gerardo, que son vivencias excepcionales. Ellos son primos y entonces ha habido siempre una gran amistad que inclusive, bueno, no terminamos lo de los bueyes, ahorita vamos a lo de los bueyes, pero resulta que a usted no le gustaba estudiar. No, y don Norman sí tenía que estudiar, pero cuando don Norman estaba de vacaciones... Yo me venía en carrera a buscar a Gerardo porque viniendo encerrado de San José y tanta tensión allá en los estudios. Y de una vez me iba para Boca de Arenal a esperar a Gerardo porque él tenía ya su lancha de pasajeros, que eso es un poquito adelante ya en la historia. Sí, ya y entonces para mí era muy relajante ir hasta la Boca del San Carlos, ahí despacio y subiendo, durmiendo allá con los tíos. Era un relax total. Y Gerardo, pues yo le agradezco mucho, que toda la vida fue eso. Yo me aproveché de Gerardo para ir a descansar mucho a esas fincas y hacer esas giras allá por el río. Bueno, precisamente, y repito y le sigo repitiendo, es un libro, con esto no está ganando nada don Norman, si hacer libros, editarlos y venderlos casi al precio de costo es una pura pérdida. Eso no es, pero es la oportunidad que ustedes pueden tener en sus hogares libros como estos, de la Villa y la Bajura, y aquí están las historias de don Gerardo, están las historias de don Ramón, están tantas y tantas historias. Y volvamos a lo de los bueyes. Yo soy una gran aficionada a los bueyes, me encanta. Toda mi vida me he dedicado a este tipo de trabajo porque me gusta mucho rescatar esa figura del boyero y lo que significan los bueyes, porque llegan a ser como un triángulo, ¿verdad? Los tres juntos en tantos trabajos y tantas cosas. Y entonces hablemos de esos boyeros, que era en serio el asunto, ¿verdad? Sí, cuando eso habíamos bastantes boyeros ahí. Estaba este señor Raquel Rojas, de aquí de Puente Casa. Ajá. Estaba Evangelista Solís, uno que lo reconocí como Pochi. Este señor Carlos de Mancha, que le estoy diciendo yo. Santiago Rodríguez, uno que le decían Quiebres. Habían varios boyeros. Ajá. Y todos casi lo hacíamos en una sola pelota cuando íbamos para adentro. Era muy lindo, pues un montón de carretas y bueyes y bueno, era algo bonito. ¿Y cuando usted dice cuando íbamos para adentro, para dónde era? Para adentro de Quebrazú, para Arenal, ¿va? Ajá. Bueno, sí. ¿Seguían hasta Arenal y seguían todavía más para adentro? No, ahora te voy a decir, llegábamos a Muelle, bueno, descargábamos y echamos en el bote, llegamos a Arenal y ya para los negocios ahí, ya de ahí no. Ya lo regresamos otra vez, pero ahí dormíamos el día, hasta ya lo devolvíamos. Ya llega otra vez para Quebrazú para volverlo la siguiente semana a llevar otra vez la carga para adentro. Y cuando eso yo estaba demasiado mucho jovencillo. En eso hay una conversación del señor Daniel Alvarado ahí que tiene una finca aquí en La Orega. Y yo muy carajillo, y ahí me puse a poner cuidado. Y ya mi tata por estaba ahí, no sé qué estaba haciendo, entonces me arrimé yo y le dije, don Daniel, ¿es cierto usted vende una finca que tiene ahí en el río San Carlos abajo? Me dice, sí la vendo, claro. ¿Cuánto vale la finca? Se la venden 3,000 pesos, eran 180 manzanas. Un montón de plata. Sí, la venden 3,000 pesos. Le digo, el problema con qué la vamos a pagar nosotros, no tenemos plata. Bueno, ahí me van pagando como ustedes puedan. Bueno, está bien, entonces le digo, yo voy a hablar con mi tata, a ver, y ya le hablé a mi tata y... No, ¿cómo se le ocurre? Nosotros ahí chonete, vamos a meterlo en esa finca, jamás de la vida, no. Bueno, ya quedamos en que no. Siguió la cosa y ya otro día lo reunimos por acá y yo seguí con aquella caraja en la cabeza de la finca. Bueno, allá al tiempo, le digo a mi tata, vea, si usted no se va, yo me voy para la finca, yo la compro. Con esa edad, oiga. Hijo, ¿qué edad tenía usted? De como 9 años tenía, o 11 años, ya tenía como 11 años porque estaba muy poco después. Y ya hablé con Daniel y me dice, no, yo la vendo, está bien. Esa finca cuando hacer unos charalones, si era una finca abandonada. La cuestión es que ya me vine y ya le dije a mi tata, ya le compré la finca a Daniel. ¿Cómo va a comprar finca? ¿Con qué plata? Y bueno, ya la compré. Sin papel de nada, pura boca. Mi tata lo que le gustaba era jugar. Él le pasaba las frecuentes, él dormía en el día y salía en la noche. Solo cuando íbamos para adentro era que el resto de los días pasaba jugando.
Y ya, bueno, quería mi tata, bueno, como poner, me lo llevé para adentro. Cuando eso, bueno, ya Chacón tenía mucha amistad con nosotros, entonces le dio a Chacón, mi tata le habló a Chacón que tenía amistad, que nos dieron un diario fiado, entonces el Chacón que sí. Y resulta que apenas tenía un cuchillo, ocupábamos 2. Entonces don Juan, pero solo un espadín ahí. Venga, me dice, yo me la juego ahí. Me la juego. Ya lo vendió el espadín y el diario, y no recuerdo quién era el que jalaba gente para abajo, entonces lo fuimos con él. Y ya allá, como no tenía lima, entonces me fui al playón y me busqué un pedacillo de piedra ahí para afilar. ¿Sí? Me conseguí un cuchillo con un vecino ahí. Y ya me busqué un pedacillo de piedra para afilar y ahí pasamos y fuimos a la finca. Bueno, ya se nos terminó el diario, entonces mi tata, yo me voy de aquí, yo no estoy más. ¿Cómo vamos a estar aquí 5 minutos? Entonces los venimos y dejamos la finca. Pero ya la finca era nosotros. Ahora tenemos un tiempo aquí, ya seguimos ahí, íbamos a arenar, a la carga y toda la cuestión. Y al tiempo ya le digo a mi tata, bueno, ¿qué? Vamos para la finca. Ve, yo, pereza ahí. No, vamos a bretear. Bueno, como pude, me lo arranqué, se fue conmigo. Bueno, ya pasábamos unas calamidades, había un montón de palos de aguacate que producían, y en vez de pasamos por aguacate. Sí. Y en vez de mi tata se venía para la villa, se ponía el guaro y estaba 15 años, llegaba yo solo allá y puño, bueno. Pero que salgo con el cuento que hicimos y empezamos a hacer la finca y toda la cuestión, y al tiempo ya nos fuimos acomodando ahí, agarramos ganadillo medio de chanchos y ok. Bueno, para no quedar con el cuento, entonces ya habíamos dejado ya, poco después ya dejamos de jalar mercadería y nos dedicamos más a la finca y lo fuimos haciendo. Y entonces al tiempo me dice mi tata, ve tú, bueno, la idea es suya. Dice, yo tenía buena pereza de venirme para acá porque ahí en realidad fue la pobreza de nosotros. Y ahí trató de hacer la fuerza, le digo, hacer la fuerza uno. Y ya pasamos un poco las tristezas y las necesidades. Y ahí vamos. Y ya, bueno, ahí. ¿Y qué decía su mamá de eso? Mi mamá, nosotros vivimos ahí por el hospital viejo, ahí donde está el estilo ahora, y nosotros vivimos como 20 años. Nosotros vivíamos ahí, pero mamá no, ella no se iba para allá, se quedaba aquí. Solo mi tata y yo lo que andábamos ahí. Mi mamá me decía, no, hey, usted ve que se sienten más, que dicen allá. Pero mi tata no quería ni a palo irse para la finca. Bueno, pues ya el tiempo se fue acomodando. ¿Pero no tenía más hermanos? Sí, claro, nosotros somos 11 hermanos. ¿Ninguno se iba para la finca con ustedes? No, estaban muy pequeñillos los otros, estaban muy carayos, porque yo soy el mayor de los hombres. Y el resto son mujeres. Son 7 mujeres y 4 hombres. ¿Sí? Y ya, bueno, ya pasó el tiempo, ya nosotros ya nos dedicamos a la finca y todo. Pero la historia mía tanto no es esa, ¿no? Como la cuestión de la villa y toda esa cuestión. Sí. Sí, doña Ángela, yo quería hacer una interrupcióncita para algo un poquito cómico. Son 2 historias que hubo del tío Leonzo. Que mi abuelo Clemente tenía una yunta de bueyes, era buena. Y entonces la yunta era muy famosa porque era potente. Y entonces, la manejaba el tío Leonzo, el papá de Gerardo. Y por años agarró fama esa yunta. Entonces un señor le compró los bueyes al abuelo. Y ya resulta que jalaban los bueyes, pero ya no era la misma cosa. Qué raro, después de que los vendieron ya los bueyes como que no eran los mismos. Y entonces llegó el señor bravísimo a decirle que estaba estafado, que no sé qué. Y le dice mi abuelo, no, yo a usted le vendí los bueyes. Yo no los vendí con Leonzo. Ya eso es aparte, ya claro, es que el Leonzo era tan potente, él tenía tanta fuerza que le ayudaba a los bueyes en casos complicados. Y entonces esa historia es real, me la contó doña Lida Rodríguez. Que no es positivo. Perdona, Norma, mi tata cuando iba llegando un pegadero, entonces él se le arrimaba a una esquina de la carreta, se le arrimaba, para cuando llegaba al pegadero, entonces chuceaba los bueyes y él se iba y levantaba de un lado la carreta cuando se encendía más, entonces claro, qué fuerza, por Dios. Eso es positivo. Era un fuerzón. Aquí los 2 más fortachones que competían en carretas de bueyes era don Chalón Rodríguez, don Chalón Rodríguez, don Gonzalo Rodríguez, nieto de Juan Chávez. Y era un señor alto, grueso, papá de estos Rodríguez, papá de los Rodríguez Camacho, todos, son un montón de cofaltones. Y José Eduardo y Fabio. Sí, Fabio y Culebro, bueno, Culebro es Edwin. Y resulta
que la competencia era que una carreta cargada de dulce tenían que alzarla por el eje. Y los, digamos, el campeón, el subcampeón casi siempre se alternaban entre el tío Leonzo y don Gonzalo Rodríguez, don Chalón. Y otro detalle que quería contarles, aquí había un famosísimo, había un ingeniero de chistes, era una persona chistosísima que era Chalo López. Chalo, sí. Sí, o sea, él realmente se llamaba Marcial, pero todos le decíamos Chalo, ¿verdad? Chalupa López. Y dicen, ese se sacó un chiste, como ya cuando ya el primo y el tío se afincaron bien, ya se llevaron la tía, ¿verdad? Se llevaron a la tía, y entonces allá estaban todos los hijos creciendo en el río San Carlos, y lo que contaba Gerardo, que el papá se venía y en vez de 3 días duraba 15 días de tanda y vacilando, y en ese plan, y dice que una vez se vino de Leonzo y se vino de borrachera y todo, y se fue para la casa como a los 15 días, pero se había venido de emergencia porque iba a nacer un chiquito en la casa. Entonces venía a llevar medicinas, venía a llevar de todo para estar listo. Hasta una partera tenía que llevar. Cuando llegó, ya tenía como 8 días de nacido el chiquito. Ya casi caminaban. Claro. Dice que se bajó del bote, subió un poquito, y había unos bejucos que él no vio en la borrachera, y se tropezó y se cayó. Dice, eso me pasa por andar en esas carreras. Con 15 días de no llegar. Sí, que viva la Pepa. Ese chile lo sacó Gilberto de la Cruz. Gilberto de la Cruz. Lo de las prisas. Es igual que sacó esa que historia. había gente que se las traía a don Ramón. Usted que es aquí como el experto en todo lo que es la historia, digamos, como dice en la parte legal. Me estaba mencionando don Gerardo ahora, o Luis Chacón, ¿verdad? Don Luis Chacón. Háblenos un poquito sobre eso, porque sí es muy interesante lo que dice. Llegaron a comprarlo. ¿Qué significado tenía don Luis Chacón y su familia? Porque todos esos Chacón descendientes son gente... Eran personas. Sí, bueno, en realidad hay que comenzar por el papá de Luis. Que ese don Juan Rafael fue el fundador de Arenal. Sí. Y entonces su familia era muy numerosa, y entonces todos ellos tenían el oficio de boteros de pasar el río San Carlos al otro lado para ir a San Josecito de Arenal y todos esos lados. Entonces, y don Juan Rafael montó un negocio ahí, entonces el negocio lo manejaba más que nada Luis, y el que compraba. Pero el problema es que a todos esos hijos de Juan Rafael les gustaba mucho el fútbol, entonces dejaban el negocio solo para irse a jugar fútbol. Pero ¿Y don Rafael de dónde provenía? Juan Rafael Chacón, él era sancarleño de nacimiento. Era de Ciudad Quesada, y jóvenes se fueron para allá. Era, Juan Rafael, y después Efraín, que es Patilla, y después otro que Casano, que vendía chance en lotería. Sí, esos se fueron yendo. Efraín estuvo mucho tiempo en Muelle, y Juan Rafael fue el fundador de Arenal. Es que hoy en día existe la confusión de que ya todos lo llaman Boca de Arenal, pero en realidad ahí fueron 3 focos. El Arenal, en donde el cacique era don Juan Rafael Chacón. Después estaba Boca de Arenal, que eran los González Torres, los papás que el primero fue Juan González, que era uno de los coños. Después siguieron Teófilo González, el papá de Santos, yerno de Monchillo Gómez, y después el otro hermano, Melchor, que se asentó en Terrón, Colorado. Entonces ahí eran los 3 focos de llegada de las mercaderías que venían por el río San Carlos. El primer punto fue ese de Juan Rafael Chacón. Cuando el río fue perdiendo caudal, entonces fue cuando tomó importancia Boca de Arenal, porque ya en Boca de Arenal ya caía el río Arenal.
Entonces el caudal era mucho mayor y había más profundidad para las lanchas. El río venía era una carretera, digamos. El camino era para todo. Era una carretera. Primero fue de Muelle a Arenal, ya después bajó a Boca Arenal, y después cuando montaron el ferry fue que tomó fuerza Terrón Colorado, que es lo que se le conoce corrientemente como el ¿Y qué extremos? Porque dice don Ramón que cuando bajó el caudal, pero aún en los años 60, por ejemplo, en Arenal, ahí en Arenal, el río subía tantísimo, pero tantísimo, lo digo porque es que son como 7 metros lo que subía, y formaba una laguna, ahí todo el pueblo, por eso es que Arenal y Muelle y todos estos pueblos, las casas están levantadas en basas muy altas, bueno, las que conocimos originalmente, y en Muelle era muy, pero muy común que el río San Rafael y el San Carlos se unieran a la misma altura, entonces tapaban Muelle y a donde está la subasta. Eso es la finca de Vladimir Arroyo, ahí lo de la subasta, el río los cubría totalmente, casi hasta llegar donde está hoy día la carretera. Correcto. Que por eso era que se formaba la zapera. La zapera eran unos campos consecuencia de las llenas del río. De las llenas, correcto. Era como el remanente ahí que quedaba. Sí. Y hay un detalle interesante. Después de eso, hasta el 2014, 2015, por ahí, fue que vimos que el San Rafael se puso rebelde y casi se une con el San Carlos, ahí donde está la subasta ganadera de Muelle. Pero pasaron tal vez más de 50 años, que por cierto, para los meteorólogos y los que prescriben, los que predicen, los que manejan la parte climática dicen que sí, que hay que programar las construcciones para grandes eventos que ocurren cada 50 años más o menos, porque arriesgan una infraestructura muy cara, la pueden arriesgar por no tomar en cuenta esos grandes eventos que aunque se venga todo lo que sea de clima, pues siempre se repiten por una u otra circunstancia. Pero otro asunto que influyó mucho fue la represa del Arenal, porque la represa del Arenal se tragó, si se quiere, toda el agua del río Arenal. Entonces ya el río Arenal era un río corriente y eliminó mucho el caudal, por eso fue que las lanchas fueron perdiendo terreno, porque ya no había la profundidad necesaria para meter lanchas grandes. Oiga, eso, en eso de lo de la carretera, y una de las cosas que, bueno, la imaginación de uno, cuando a mí me cuentan de que las pulperías pasaban por el agua, ¿verdad? Eran ambulatorias, porque la gente, la comunicación era solo a través del río, la gente no tenía otra oportunidad. Entonces, eso era, y las pulperías esas ambulantes vendían en todos los lugares y también daban fiado. Sí, daban fiado a la ida y a la venida, después de que venían de Tortuguero y todos esos rumbos, ya recogían lo que dieron. Recogían chanchos o gallinas el equivalente. O productos agrícolas. Sí. Eso los que inauguraron esa ruta fueron los llamados coños, los González, que eran 4 hermanos y un sobrino. Muy visionarios ellos. Eran españoles que venían huyendo de la guerra de Franco. Del 33. Para evitar el servicio militar. Sí, porque esa gente llegaron muy jóvenes aquí. Esa gente tenía una lancha ambulante como un negocio. Viajaban vendiendo todas las ellos pequeñas ahí. De todo, llegaban para Carlos, después se venían a traer. Claro. Ya venían por ahí recogiendo. ¿Y qué traían? De todo recogían todo. Guarillo. De todo andaba esa gente, sí. Canfín, velas. De todo, esa gente andaba de todo. Era un almacén ambulante. Exactamente. Ellos tenían el comisariato de Muelle que se llamaba Los Tres Gatos. Los Tres Gatos siempre lo hemos conocido como que es un lugar donde llega poca gente. Ya, apenas unos 3 gatos. Sí, llegan 3 gatos. Ese era el dicho, y probablemente como era un lugar de poco movimiento, entonces le pusieron. Solo llegaban 3 gatos. Oiga, don Norman, ¿usted qué tanto le gusta sobre la historia? De esos Chacón, es a Carlos Chacón, Carlitos. Yo tengo muy buena amistad con Carlos. Y él me prestó los libros donde llevaban las cuentas, los créditos, los fiados, etcétera, etcétera. Tanto que usaban ahí como usaban también en la
lanchas estas ambulantes. Y yo le saqué una copia, así que con mucho gusto yo se lo prestaría porque para mí no tiene tanto significado, pero para cualquiera de ustedes tres de repente van a decir, mira fulano, sutano, mingano, y era la forma en que la gente tampoco podía pagar. Había veces que había que esperar que pasaran las cosechas para poder recoger dinero. Pero esa ambulante también daba fiado, ¿o no daba fiado? Daba fiado a la bajada. Y cuando ya terminaba ya cuando venía, ella recogía dinero o especies. Exacto. Es que tardaba varios días en el recorrido, ¿qué? Como 15 días más, Gerardo, tardaban ustedes. Sí, como 15 días ya, cuando venían ellos ya tenían su chancho, un pavo, una gallina, un chompipio. La cuestión es recoger la harina. Claro, le contaba a don Vico Murillo que también, bueno, no sé si es también del tiempo y de todas esas cosas, que él lo que iba era a comprar chanchos, ¿verdad? Entonces él se dedicaba a ir a recoger chanchos de todas las fincas a los lados. Costaba un colón cada chancho. Un colón cada chancho. Sí, y bueno, yo quisiera que retomáramos a Gerardo porque nos estamos adelantando, ¿verdad, Gerardo? Porque ya Gerardo se asentó, se emociona uno, ¿eh? Claro, se asentó con el papá en su propia finca. Y, a ver, contanos, de ahí fue donde brincaron a Laurel Galán, ¿no? Bueno, ahora nos lo cuenta. Vamos a irnos a un cortecito, ¿verdad? Para que todo el mundo sí, vamos a ver a dónde es que nos vamos con don Gerardo. Así que nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Bueno, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro y ahí había dejado su primo planteada una inquietud para usted, don Gerardo. Ajá. Estamos esperando la respuesta. Ya pasa usted la época esa del chiquito, empieza a trabajar en su finca y cómo es el asunto, porque quiere decir que un chiquito con muchísimo trabajo, con muchísima pobreza y llega poco a poco a ir haciendo, con el esfuerzo, haciendo un mundo diferente. Sí. Vieron, Anelita, que yo en realidad desde muy carajillo he sido, no sé, que me ha gustado ver si he tenido una vida propia para vivir. Y yo ahí en realidad trabajaba demasiado yo en esa finca, trabajaba demasiado veces, cuando hacía luna yo volaba machete en el portero. Ahí llegaban piones, me pedían brete y pues ya yo casi les que mandaba, mi tata nada que ver. Y me pedían trabajo y ya llegaba un peón y ya me lo llevaba a bretear y trabajaba 15 días, Gerardo, no me voy. ¿Por qué, weón? Demasiado. No, pero entonces mata piones usted, weón, ¿cómo le ocurre? Más bien, si yo tiro hermanas, se la regalo a su alma, ¿no? Usted te puede mantener 5 mujeres de sobre. Me tiraban para arriba, por lo menos, hermano. Y de verdad se iba. Como al mes, así, otra vez llegaba. Bueno, no era que soy matapiones, estoy sin brete, mi trabajo ahí, me voy a hasta cuánto aguanto. Se está 15 días y ya jala otra vez. Bueno, para no casarle el cuento, entonces ya después de eso los venimos para la villa, tiempo, dejamos el cuidandero allá y ya vimos que no resultaba el cuidandero, entonces me volví a ir otra vez con mi papá. Y ya empezamos a trabajar ahí, empezamos a hacer chanchillos y ganado y al momentico teníamos también poco de ganado. Porque al principio empezamos a agarrar ganado a media, porque no teníamos plata para comprar, chanchos a medias y toda la cuestión, ya después ya teníamos cosas propias, ya no tenemos necesidad de agarrar ganado a media ni chanchos. Y así, bueno, ahí era bonita porque trabajé como se tiene que trabajar. Yo era muy fiel por fútbol también y a veces cuando eso se alfajineaba todos los días hasta los sábados. Yo tenía unos cuñados que estaban casados con una hermana mía que los sábados ya a las 11 no trabajaba más, a la plaza. Digo, a la puta, le digo, tira, bueno, ahí está bien, no trabajamos más. Y los íbamos para la plaza, salimos de volar cuchillo, volar hacha cuando no conocían las sierras. Y volar patas de la buena a la tarde hasta que oscurecía y si era de luna estábamos volando caite, qué resistencia de luna. Después de que salimos bien cachimbeados de volar cuchillo, ¿no? Bueno, y así fue pasando el tiempo y después ya vendimos la finca y ya yo me aparté, mi papá compró otra finca en Betania y me fui para Betania, empecé a pulsear, tuve mi empresa, una empresita más o menos, varios camiones y tractores y vivía tranquilo. Me tenía mi buen carro, y, bueno, yo vivía tranquilo, ¿eh? Llegué a tener bastante ganado, aunque no fuera mío del banco, pero por lo menos yo lo administraba. Sí. Y así, mi vida así fue, en realidad, bastante atropelladilla porque la luché mucho. Después cometí los errores que ya sentía medio con platica y todo, empecé a andar en la calle y ahí fallé mucho, tuve muchos errores y
Sí, en realidad me jodí un poco, pero no me quejo porque yo, gracias a ti, yo vivo bien ahora en estos momentos. Yo ahora casi vivo mejor que cuando tenía 30 años, porque cuando tenía 30 años tenía mucho, pues también debía mucho. Ahora no tengo mayor cosa, pero no debo. Sí. Entonces vivo tranquilo, vivo bien. Doña Ángela, hay un detalle bien interesante de Gerardo, que se nos brincamos la historia de cuando él y el papá estaban ahí por el rumbo de, creo que era de Laurel, a la par de Paco Solano. Sí, ahí es Laurel. Sí. Ah, bueno. Laurel, Dice Gerardo Calán. que él, de 11 años, Bueno. volteaba madera y la jalaba con bueyes hasta una poza del río San Carlos, a donde había un sotacaballo gigante. Ahí no lo magón. Pero Gerardo tenía 11 años. Dice que incluso a las tucas había que hacerles un cáncamo. Un cáncamo, es una palabra que yo no conocía, honradamente lo digo. Sí, claro, eso uno pone la argolla y se mete un cable y se va para allá uno para hacer una balsada para llevar a tal parte para cargarla, ¿no? Y nos contaba Gerardo que él con los bueyes llevaba el ganado, o sea, a la tuca, perdón, con los bueyes llevaba la tuca y tenían que quitarle hacerle una punta para que no se pegara. Se trompeaba. Se trompeaba, que llaman él, sí. Y echaban la madera al río y luego con un tecle, ¿verdad? De dificultades de épocas, con un tecle subían la tuca agarrada a ese cáncamo y de ahí ya la subían a la plana maderera. Ahí vienen fotos de la plana maderera. Y así cargaban toda la plana y luego se venían hasta Muelle. Todavía se podía llegar a Muelle en esa época. Y en Muelle, para poder bajar la madera, hundían la plana, la llenaban de agua y entonces la madera flotaba y así vaciaban la plana. Y luego, creo que con bueyes, a partir de ahí con bueyes las subían a los camiones. Ahí para los camiones. Pero Gerardo era de 11, 12 años. Sí, que ese ramo lo ubicamos, sí. Sí, pero porque esa parte de lo de las planas y todo, quiero dejarlo para el otro programa. No importa, es una explicación más o menos, sí. Porque eso es muy apasionante. O sea, viera que, perdón, Angelita, viera que que se lo bueno, eso lo ubicamos, pero viera que sí, es una historia muy bonita mía también, sí, pero ya lo ubicamos, después que quebré un buey, bueno, yo cuando eso trabajaba pero ese cuéntenos, no lo brinquemos. Yo cuando eso trabajaba con el final Paco Solano y con Papo Murillo, tal vez ustedes conocieron a Papo Murillo, yo trabajaba con ellos eran socios, y yo trabajé con ellos, de esa edad, como 11 años tenía yo cuando eso, sí, pero yo trabajé también tiempo con esa gente, y quebré un buey de ellos, y cuando quebré ese buey también me cortaron el... ¿Y cómo lo quebró? Es que, bueno, el bueycillo era muy manso, ¿va? Y había un bajador para el río, y aquí venía el camino aquí, y después hacía vuelta aquí, ¿va? Y aquí había un palo, como tiene tijarro, ¿va? Y da vuelta aquí. Entonces yo despechaba los bueycillos por delante que bajaran. Ellos ya tenían, se bajaban las patas. Y el bueycillo que venía a este lado seguro se alergió un poco. Y llegó la tuca, se salió de vuelta y lo prensó contra el palo que estaba aquí. Como el camino daba vuelta aquí, el palo estaba aquí, entonces lo prensó contra el palo. Y que le quebré la pata. ¿Sí? Y bueno, la cuestión es que ya les dije a la gente, a los patrones, no hay tablíllelo, no, ¿por qué no van a tablillar? Y ese güey ya no tiene remedio, ya más de calentura, ya ni mejor porque no lo matan y lo comen. Pero cuando los de la mano lo mataron, y ya la gente parecía un poco ahí jalando carne por todos lados. Y entonces me cortaron el rabo, no hay sin culpa. ¿Está bien? Sí, sin intención, fue un error, ¿verdad? Pero eso que dice Norma, perdona, de la cuestión de las planas, sí, porque yo jalaba la madera, la arrimaba al río con bueyes, yo jalaba madera desde Paco Solano hasta el río con bueyes. Yo en vez de echar viaje y ¿Dónde estaba Paco Solano? Ahí donde llaman San Joaquín, ahí, Antico ya San Joaquín, ahí el puro cruce. Esa es la finca de Paco Solano, sí, San Joaquín de Cutre. Y yo jalaba ahí de madera hasta el río San Carlos. En vez de echar un viaje, viaje y medio, porque el día antes dejaba un viaje encaminado y así. Y yo llegaba a las 5 de la mañana así y soltaba a las 9 de la noche. Y cuando eso llovía, pues puña, bueno, no paraba de llover, ¿no? Y yo me metía al río a las 9 de la noche, torría la ropa, todo embarrelada, bueno, no se me iban ni los ojos. Y la torría y así me iba a dormir, quitar la ropa y dormir. Yo tenía que poner mi misma ropa mojada, pues tenía que irme a la ropa y iba. Es que nadie... No, es duro. No. O sea, a nadie se le ocurre, y vea eso que usted dice después del trabajo, pero también cuando la gente llegaba y volteaba a la montaña y se metían ahí en un ranchito, y la señora y tal vez el marido, y todo el mundo de la ropita misma, entrar,
torcerla, ponerla un poco en el fuego para que se calentara, volvérsela a poner y salir otra vez a trabajar. Era un tiempo muy duro, ¿verdad? Anita, yo dormía, cuando eso no había ni piso y no terrones, la casa era de puros terrones, yo ponía un mantillo y dormía encima de los terrones, ahí otro día no aguantaba yo la espalda, bueno, todo dolorido. Cuando no dormía en los terrones, dormía en una cuando hacía camillas de Mackenzie, así de balsa. A veces también tiraba un poco de suite de la montaña y dormía. No tenía por tantas cosas. Fueron muchos años. Sí, claro, eso, pero estaba jovencillo. Bueno, sí. Estaba muy novillo. Claro, que chiquillo más campeón. Es que también 11 años me parece increíble. Si me hubiera hecho 15, 16, ¿verdad? Pero la que la vida antes era muy diferente ahora. Sí, claro. Claro, oiga, y usted no quiso estudiar. ¿Y de sus hermanos, bueno, nacieron algunos y crecieron aquí o no todos? No, eso nacieron. Nadie quiso estudiar. Una tiene plata, no. Yo fui el que perjudicaba todo eso. Sí, ellos sí. Yo fui el que llevé la peor parte, sí. Sí, es que sí, el primero y además con ese carácter, ¿verdad? Y también, si no hubiera llevado la peor parte y el resto no se hubiera beneficiado, porque no es que hubiera sobrevivido, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, el tío me contaba de que él volteó una finca entera con Gerardo como de 15 años. Sí. A pura hacha, porque no había sierras. Cuando no había sierras. No había motosierras. A pura hacha hacer una finca de 100 manzanas. Vean ustedes que yo en realidad me bailaba en esa cuestión porque mi tata me dio el mando. Yo hacía las vueltas en el banco y hacía una cosa y conseguía plata prestada y hacía los pagos. Con esas edades, oiga. Claro, y entonces me dio el mando, no, haga usted, yo no me meto en esa barra. Que, don Ramón, respecto a lo que está comentando don Gerardo, también un niño de 11 años y resulta que iba al banco, hacía las vueltas. Es que antes también para los niños y para ya un niño de 11 años era casi como un adulto. O sea. Esa es una cosa curiosa que hoy día uno se asusta. Que un muchacho de 20 años todavía está metido en la casa. Exactamente. Y antes, yo comencé a trabajar desde los 7 años. Yo tenía que ir a la escuela, pero a su vez arriaba las vacas de don Darío Rodríguez. Y entonces tenía que levantarme a las 4 de la mañana, con lo que llovía. Y no era que los repastos estaban a la par, no. La lechería estaba ahí, frente a lo que es hoy el parque, donde estuvo la librería de Sarmiento, ahí era la lechería de don Darío Rodríguez. Un repasto es lo que es hoy San Martín, donde está la escuela de San Martín, que entonces se le llamaba Gamonales. El otro repasto es lo que es el barrio San Antonio. Y los terneros se encerraban donde está la corte, hoy día que era un porcero de don Juan José de Matamoros. Pero eso era un trabajo hereditario. Casi todos mis hermanos y yo fuimos los vaqueros de don Darío Rodríguez. Es que claro, 16 hijos, ¿verdad? Sí, y después también mi hermano Hugo a los 10 años ya jornaleaba donde mis tíos, porque todo era demasiado duro en aquel entonces y una familia tan numerosa. Pero lo curioso era que el tiempo alcanzaba para todo, para estudiar, para jugar fútbol y para cumplir con esos trabajos, porque al menos yo en mis ratos libres era agente de la librería de Manuelito Solís. Yo vendía las revistas Bohemia, Selecciones, carteles. Entonces, por eso es que me entró el gusto por estas cosas. Al vender yo todos esos periódicos, entonces me enteraba, tenía contacto con muchas personas como don Juanito Ferrar, personas de una buena educación, don Eduardo Arroyo. Entonces uno les preguntaba, yo siempre en ese sentido fui preguntón, entonces ellos me contaban todas las cosas y me enseñaban. El mismo don Darío Rodríguez, a pesar de que era muy serio, le enseñaba muchas cosas a uno. Y entonces, por eso fue que hice muchísimos trabajos y estuve en contacto con muchísima gente. Y ya puramente lo que es mi conocimiento del río San Carlos es porque yo trabajaba en la alcaldía. Entonces, a consecuencia de ese trabajo en la alcaldía, antes donde moría una persona, uno tenía que ir a levantar el cuerpo. Entonces, si fuera en Boca San Carlos, había que ir, aunque tardara uno como 3 días en llegar. Entonces ya uno tenía que ir a ver si era que lo habían matado, o si era picado de culebra, o si era muerte natural, lo que fuera,
porque no se podía enterrar hasta que uno llegara y levantara el acta. Ese es de los temas que hay que tocar. Y hablando de eso, por ejemplo, pensar que don Gerardo no fue a la escuela, no tuvo chance, un niño desde los 8 años, ¿verdad? Pensar don Ramón con todo ese montón de familia, con lo difícil y toda la gente era autodidacta. Yo hice una entrevista a don Pedro Nolasco, creo que Carrillo, don Pedro Nolasco, que estaba ahí por Muelle, Sí, en la boca del Peñasblanca. En la boca del Peñasblanca, que se murió de más de 100 años de edad. Yo lo entrevisté varias veces. Castillo era Pedro Nolasco Carrillo Cruz. Pero mira, vos, Angelita, yo no fui casi, bueno, sí estuve hasta sexto, pero vieras que yo no era tan tonto en la escuela. No, precisamente, es que la gente era muy viva, porque don Pedro decía, yo fui a primer grado y yo llegaba y don Pedro leía los clásicos y le hablaba a uno de todo tipo de cosas de literatura y de todo. La gente antes como que era autodidacta, de todas las cosas se preocupaba. Y como dice usted, bueno, usted no tuvo chance, pero ¿y cómo hizo? Fíjate que yo llegaba a hacer la tarea en la escuela, yo no hacía ni la tarea, en la escuela llegaba a hacer la tarea, en vez de si no sabía algo, entonces me llamaba un compañero, le preguntaba, ayúdeme, entonces ahí me ayudaba y ok, y así. ¿Y a cuál escuela fue? A la Juan Chávez, como usted está en la municipalidad ahora. Entonces usted se fue de 8 años, pero volvía a estudiar. Sí, yo seguía estudiando, sí, no digo yo que iba y ahí venía, claro. Bueno, y qué dicha, ¿verdad? Porque en vez de, no era todas las semanas que uno pasaba con bueyes ahí yendo a trabajar en bicicleta, y no, eran ciertos días, y el otro día yo iba a la escuela y así. Pero iba saliendo. Vea, don Norman, usted es un privilegiado dentro de este grupo, ¿verdad? Qué barbaridad. O sea, cuando uno ve, yo también una súper privilegiada, pero digamos, yo no estoy aquí dentro de eso. Pero me dice que yo de 7 años, cuando estaba Bernabé Solís ahí con la lechería, ¿te acuerdas de ahí? Claro. Yo le jalé las vacas a Bernabé, de ahí las iba a traer al peje, por aquel portero de coque que estaba. Las iba a traer en la mañana, después tenía que ir a la Sahara, después de que se ordeñaban, y tenía que alistarme rápido porque tenía que ir para la escuela. Y era responsabilidad y era totalmente normal. Nos vamos a ir por un momentito y volvemos con el programa Volvamos a lo Nuestro, ya como para irnos despidiendo. Que conversar con estos nuestros amigos que nos acompañan hoy en este programa de Volvamos a lo Nuestro, y vamos a seguir hablando de muchas cosas. Yo dije, no hablemos de las planas, no hablemos del río, no hablemos porque es tan largo y lo vamos a dejar para el próximo programa. Así que de primero, don Ramón, muchísimas gracias, agradecerle a usted su presencia. Más bien el agradecido soy yo, porque en realidad siempre digo que es lindo que volvamos a lo nuestro. Es lo más agradable recordar esos tiempos en donde fue muy duro, pero muy gratificante, en donde se formó la personalidad a base del esfuerzo que había que hacer en ese entonces. Y en realidad yo les digo, volvamos a lo nuestro. Qué lindo, muchas gracias, don Norman. Sí. Bueno, muy contento de haber traído al primo y decirle a los oyentes, a los televidentes, de que todavía falta mucho material de la historia de Gerardo, muy interesante, y que en el próximo programa la van a escuchar, yo sé que con mucho detenimiento, porque él habla, como decía un señor de Santa Clara, si yo le digo a usted que la burra es pinta es porque tengo los pelos en la mano, y es que Gerardo habla de lo que él vivió, una historia muy dura como empresario, cómo él se fue gestando. Y eso lo vamos a ver en el río San Carlos, más le vamos a añadir el río San Juan, el río Frío, porque vamos a hablar de cómo él se fue ya gestando luego como transportista en el río. Entonces en nuestro próximo programa, don Gerardo, nos vamos por los ríos. Sí, exactamente, diría yo. Falta lo más bonito, que es la cuestión del río San Carlos de San Juan, como acaba de decir Norman. San Carlos, San Juan, aquí San Carlos de Nicaragua, sobre el río para los Chiles, San Juan del Norte, Barra del Colorado, todo eso que yo lo he andado, que lo he pasado, las duras y las maduras, como dicen. Pero es bonito lucharla uno, y bonito conocer muchas cosas en realidad, o saber de varias cosas, que gracias a Dios que mis padres me enseñaron, y bueno, yo me crié en otra clase de vida como es ahora, antes era más difícil. Hay otra historia que me hubiera gustado, bueno, ahora ya no, pero
Para la próxima. Hablar algo aquí de lo que fue Ciudad Quesada o Villa Quesada hace 60 años. Claro. Cuando yo tenía que pagarle un 5 a mi primo Coca Gómez para poder ver tele y se me subía una barandilla y una acera y ahí no me dejaban pasar y yo pagando un 5, parecía una gana yo viendo ahí con el tele. Es terrible, se va a decir una cosa. Bueno, pero vamos a contar de eso. Esto es una pincelada lo de hoy, así que prepárese para el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, invitado la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.